Saludos a todos los amigos del Tyros. En esta segunda parte de la modulación de voces y asignación de efectos, vamos a ver cómo hacer la modulación que ya hicimos a las voces en la primera parte, pero entrando a través de otro acceso, que es a través de cualquiera de las voces del Tyros. Por eso digo que si llegáis a esta segunda parte y no habéis visto la primera, os recomendaría que pararais aquí y os vieseis esa primera parte, porque se van a hablar de cosas que si no habéis visto la anterior os podéis perder. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo modularlas a través de ese segundo acceso o ese acceso diferente a lo que ya hicimos en la primera parte, donde para modular accedimos a través de Mixing Console. ¿Recordáis todas las ruedas de Mixing Console en las tres zonas? Bien, pues ahora vamos a acceder a modularlas a través de entrar por cualquiera de las voces. Si entro por cualquiera de las voces, pulso, ya sabéis que me lleva a todas las voces que en relación a la que tengo marcada, pues entran dentro de su categoría. Pero en la parte inferior tenemos una serie de botones. Os comentaré que esta segunda fórmula de entrada a modular es muchísimo más completa de lo que vimos en la primera parte. Y es tan completa que si recordáis que en la primera parte prácticamente nos quedamos actuando en el botón de SP al asignar el efecto, ¿verdad? Ahora, en esta segunda parte, pasaremos por pantallas donde vamos a poder hacer actuar todos y cada uno de los efectos que tiene el Tyros para los efectos de la voz. Veréis cómo todos y cada uno en algún momento van a actuar. Luego, esta entrada es muchísimo más completa. Entonces, entramos por Voice Set, pero tenemos una serie de botones alrededor que voy a intentar explicar así en plan rapidito para no demorarnos mucho. El primero de ellos, este botón de los efectos, os sonará un montón, porque si lo pulso, veis que se va a la zona que en el primer tutorial veíamos para asignar los efectos de reverb, de SP, etcétera, que entrábamos, si recordáis, a través del botón Type. Bueno, pues eso lo tenemos aquí, por si queremos recurrir ahí. O si vamos directamente al botón Mixing Console, también podemos entrar. Este botón de info se refiere a que cada una de las voces que elijáis, si queréis, podéis obtener una pequeña información de lo que esa voz hace en el Tyros con cierta especialidad. Esa especialidad que puede tener programada por Yamaha y que no sabemos es con solo ver su nombre. Si queremos conocer algo más, pues de esta, por ejemplo, si yo pulso el botón de información de ese saxo, me dice que es una voz superarticulada 2 y que tiene dos articulaciones, la 1 y la 2, que la 1 hace una tensión ascendente y que la 2 hace un glissando. ¿Qué es eso? ¿Y qué son estos art 1 y art 2? Bueno, si dais alguna voz que lleva esta información, sepáis que el ART 1 es este botón que tenemos aquí a la izquierda, ART 1, y que el ART 2 es este botón que tenemos aquí, que si lo pulsamos hace lo que dice aquí. Vamos a ver, si yo pulso el saxo tal como está, y le añado el ART 1, cuando lo pulse, ¿ves cómo ha hecho? Ha subido. Y si lo actúo con el ART 2, le va a añadir otro efecto. Bueno, pues sabiendo que eso actúa cuando esto esté pulsado, a la hora de actuar con cualquier canción, si nos conviene, podemos saber que pulsándolo haría eso. Y eso te lo da la información. Este botón demo, si lo queremos pulsar, pues hará una pequeña demostración de cómo suena la voz. Una pequeña interpretación. Solo ha hecho el Tyros él solo y así nos da idea de cómo suena. Bien, ya que conocéis los botones que tiene alrededor, el botón sobre el que nos vamos a centrar, vamos a entrar a esa funcionalidad, Voice Set. Entramos en él y la pantalla cambia
a esto. Tenemos una serie de pestañas. Cada una actuará con las voces haciendo algo más o menos interesante. Ya os iré diciendo qué es lo mejor y lo peor de cada una de ellas. Pero ahora mismo, por comparativa con lo que hicimos en la primera parte, nos vamos a centrar en la pestaña, ya sabéis que con Tab me paso de una a otra, en la pestaña Efectos. Para modular las voces igual que hicimos en la primera parte, pero haciéndolo a través de esta nueva pantalla. Veréis que yo lo veo bastante más fácil y más completo por varias cosas. La primera de ellas, a diferencia de lo que vimos en la primera parte, es que yo sé la voz que estoy y la voz que estoy modulando. Porque si comparamos con lo que ya vimos en Missing Console, yo me venía aquí y podía girar ruedas, pero tenía que tirar de memoria a ver qué tenía en el RAID 1, en el RAID 2, en el 3 o en el LEF, qué voces tenía. Y sin embargo, voy a salirme hacia atrás, aquí ya me lo dice. La voz que estoy modulando es la correspondiente a la que ponga aquí. Y esto es muy interesante porque si yo tengo marcadas 3 voces, ahora mismo tengo una, ¿no? Pero supongamos que marco 3. Y me voy a dar aquí, que tengo 3 puestas, que sé cuáles son. Marco 3. Ahora mismo esto dice una flauta clásica. ¿Cómo cambio aquí que ponga la voz que yo quiera de estas que tengo aquí? Pulsando estos botones no es, porque si pulso este, lo que hago es apagarla. Y sin embargo, la flauta no ha cambiado de sitio. Luego, ¿cómo cambio yo aquí la voz que quiero modular? Pues es a través de los botones azules o del botón iluminado que yo tenga encima de la voz que quiero tratar. Por ejemplo, en el RAID 1, si yo pulso el botón de encima y lo ilumino, me dice la pantalla que es la trompeta la que yo voy a modular. Y así con todas las demás voces. Si pulso la 2, yo sé que aquí puse un piano. Si yo pulso la 2 y la ilumino, cuando la pulse, mi trompeta va a cambiar por un piano. Entonces no me puedo perder cuando yo module, porque siempre arriba me va a decir que estoy modulando. Y esto de este botón que hay encima, aparte de para decirme e indicarme en pantalla qué voz modulo yo, si le doy una segunda pulsación, esta es la que me modula el piano, si le doy una segunda pulsación, lo que me hace de actuación en el Tyros es llevarme, lo voy a pulsar, llevarme a la familia de las voces para poder elegir otra. Entonces es muy útil moverse con estos botones a la hora de modular, porque si yo estoy modulando voces, hago pruebas, subo volúmenes, subo tal, y no me convence el conjunto que forma las 3 voces que he elegido, pues aprovechando el botón azul, no solamente cambio la voz que yo estoy modulando, sino que si le doy una segunda vez, me puedo ir a otra. Entonces, con este juego, me da mucha rapidez a la hora de elegir yo, no solo la voz, sino cambiarla. Y dicho esto, estando en la pantalla de efectos, vamos a modular la trompeta igual que hicimos en la primera parte del tutorial. ¿Recordáis las zonas de la primera parte que teníamos reverb, chorus y DSP? Que eran estas. Reverb, chorus, DSP, los 3 bloques. Bueno, pues eso lo tenemos aquí igual. En el primer bloque tenemos los 2 que vimos en la primera parte, reverb y chorus. Están, en este caso, en el 1, reverb y chorus. En el 2 tenemos el DSP y en el 3 tenemos un EQ, que os contaré de qué va. Entonces, a diferencia de lo que veíamos en la primera parte del tutorial, aquí no podemos saber qué tipo de reverb y qué tipo de chorus. Para eso sí que me tengo que remitir al Missing Console y ver qué tipo es. Reverb y chorus.
Si son mis tipos, los elegidos por mí, los que yo quiero, muy bien, son los que van a actuar. Si no, los tendría que cambiar con el botón type. ¿Vale? Entonces me voy otra vez a donde estaba. Si yo me vengo aquí y veo reverb y chorus, le puedo poner la cantidad de reverb y chorus que yo quiera. Pero para ver qué tipo, ya sabéis, tenemos que ir a Mixing Console. Entonces, si voy a modular la voz y ya veo aquí que el DSP es delay, que es el que yo le puse, yo aquí rápidamente puedo ajustar muy bien los parámetros, porque ya me dice qué tipo de DSP tengo, y el reverb y el chorus ya hemos visto que son los que yo quería que tuvieran. De hecho, el chorus lo tenía 0. Entonces, la trompeta, que yo con el 4 me sonaba así. ¿Recordáis la primera parte que estamos haciendo lo mismo? Pues si yo subo directamente el reverb, que esta vez no hay rueda, sino que tengo un deslizable o los botones, si yo lo subo hacia arriba, voy aumentando el efecto hasta cuando a mí me guste. Y el DSP lo puedo poner en on, con su botón correspondiente, y al ponerlo en on, ahora que lo tengo apagado, si le doy a on, se me encenderá. Y el efecto DSP, que en este caso es un delay, lo puedo hacer actuar. Entonces, si la trompeta, que me sonaba así, con este reverb y el DSP activo en 6, me lo llevo y lo aumento a un reverb de 76 con un DSP de 22, lo que con el 4 me suena así, igual que hacíamos en el primer tutorial. Si aumento eso, que ya no son ruedas, me suena así. He aumentado la voz, igual que hicimos en el primer tutorial, pero aquí no hay ruedas, aquí hay deslizables o botones que suben los parámetros, y los dos bloques que yo tenía en la parte de arriba y del centro los tengo aquí, reverb chorus, subiendo rápidamente, pongo lo que quiera, y el DSP lo hago actuar con este on, y con este deslizable pongo tanto como yo quiera, que en este caso ya sabéis que es un delay. Bien, también vimos un saxo, que sin variación y sin efecto actuaba así, pero que si yo el reverb lo aumento a 60, el DSP lo pongo en 32 con un delay y le cambio esos parámetros, pues ya sonaba así. ¿Veis que es lo mismo del primer tutorial? Pero aquí parece más fácil. A mí me gusta por aquí un poco más. Y os voy a explicar por qué, entre otras cosas. Porque, bueno, aparte de que ya sé la voz que estoy modulando, que eso es una ventaja, cuando yo me vengo hacia abajo y me pongo en la zona de DSP, cuando en la primera parte del tutorial vimos que para asignar un efecto DSP yo me tenía que ir a type, poner el DSP aquí y elegir el tipo, aquí lo tengo mucho más fácil. Cuando estoy en DSP, los tipos de DSP ya los tengo aquí, directamente en pantalla. Entonces yo puedo elegir el que yo quiera. Y esto me facilita mucho la vida. Pero os voy a contar una cosa que a mí me suele pasar siempre si voy deprisa. Cuando me pongo en la zona de DSP y veo aquí DSP y yo pongo el DSP que yo quiera, que ya en la parte anterior tengo también algo de DSP, pues acabo dándole al on aquí. Perdón, aquí. Acabo dándole al on. Bueno, pues cuando le doy al on, me creo que estoy dándole al on del DSP, y lo que estoy haciendo es dándole al on de la variación del DSP,
que esto es un parámetro nuevo que no teníamos en la primera parte del tutorial, pero aquí sí que lo tenemos. Y eso nos ilumina este botón, variación. Si yo el botón variación lo pulso, mientras estoy viendo la pantalla, lo pulso, se me pone en off, porque lo he apagado. Entonces, esto es un parámetro nuevo. La verdad es que no lo uso mucho porque la variación que le pone no me supone gran cosa para tener que actuar con ella. Podéis hacer pruebas, le subís el valor a lo que queráis, le ponéis el on y tocáis a ver. Todavía la deja más en el tiempo. Vamos a subírselo más a ver qué hace. Buah, se queda en el tiempo mucho más. Esa es la variación. Bueno, pues si os hace falta, aquí tenéis otra posibilidad de actuar sobre la voz. El botón variación, que ese ya es nuevo y que se ilumina y actúa cuando usemos la zona DSP y no vengamos aquí. A mí me hubiera gustado que los señores de Yamaha, pues ya que el DSP lo tengo en esta zona, pues que lo hubiesen quitado de aquí y se lo hubieran llevado. Aquí tenemos dos, ¿verdad? Si lo hubieran puesto aquí debajo, todo hubiera sido DSP. Me traes los dos de arriba, me los pones aquí, que hay sitio, me los pones aquí y yo pongo mi DSP en on y mi variación de DSP en on y el valor del DSP lo subo. Es que no sé por qué cabiendo aquí lo han hecho así, que puede confundir. Pero bueno, sabiéndolo, pues ya está. Y si estamos aquí debajo y ya no sabemos si tenemos el DSP activo porque está en la parte de arriba, bueno, pues estando aquí, que lo que hacemos poniéndolo en on es una variación en lugar de actuación del DSP, nos tenemos que venir aquí y ver si lo tenemos activo. Tampoco pasa nada. Pero vamos, que sitio había aquí, ¿eh? Entonces, esta tercera parte para modular las voces, parte EQ, os la contaré cuando os comente una cosa muy interesante que está en la primera de las pestañas, que es el volumen maestro o el volumen de fábrica de las voces, que eso sí es muy interesante, pero eso es cuando lleguemos a esta pestaña. Por lo que respecta a la modulación de las voces, me queda que añadir la parte del panel sustain, que es otro botón nuevo que podemos hacer actuar el sustain. Y eso, no todas las voces lo permiten. Porque, por ejemplo, en el saxo, en este saxo, viene así en grisecito. No se puede actuar, no se puede poner. Pero si lo cambio a una trompeta, ya vemos que sí podemos actuar con él. Ya podemos actuar. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues lo que hace se parece a lo que hemos visto antes de la variación del DSP. Deja más en el tiempo la voz. Y para que lo veáis, a ver, si yo pulso, ahí está la voz, el tiempo que ha estado. Si yo actúo y le marco que el sustain esté activo, porque si no lo marco, esto no haría nada. Si yo subo el parámetro, o sea, con respecto a lo que estoy haciendo, si lo subo más, ¿veis? Se queda ahí en el tiempo. Se parece bastante a la variación que hemos hecho del DSP. O sea que yo no actúo mucho con eso porque es que se parece. Pero bueno, si en alguna canción... Es que hay tantas miles de posibilidades distintas a la hora de hacer una canción que a lo mejor os interesa que la voz esté más en el tiempo. Bueno, pues ahí se queda un buen rato. Si lo elimino, pues ya se queda menos tiempo correspondiente al reverb que yo le di. Y hasta aquí la pestaña efectos.
Vamos a seguir con el resto de pestañas. Nos vamos con Tab hasta la primera de las pestañas para ver las funcionalidades que tenemos ahí. Y de entrada os diré que esta es muy interesante. Estas dos también. Esta se usa poco y esta se usa poco. Bueno, lo uso poco yo. Ahora cuando veamos lo que hace, lo mismo se convierte en favoritas vuestras otras que para mí son de menos uso, como por ejemplo esta o esta. Pero vaya, esta sí es muy importante. La zona de volumen. Esto, que si no habéis entrado a esta parte, para vosotros estaría oculto, porque vosotros os movéis siempre con el volumen que tenéis aquí en pantalla, ¿verdad? Vosotros subís aquí con el volumen más menos y os movéis aquí. Cuando llegáis a tope, para quien no conozca lo que voy a explicar ahora, ha llegado al tope de la voz, ¿verdad? Bien, pues en la pestaña de la que venimos, vamos a entrar por aquí, Voice Set, ya sabéis. Esta parte de volumen es muy importante. Esto es lo que yo llamo el volumen maestro o el volumen máximo que Yamaha le pone a su instrumento cuando lo elegimos. Y este volumen máximo, que no vemos, es el volumen máximo al que llegamos cuando en la carátula subimos el deslizable hasta 127. Entonces, una vez que conocéis esto, cuando situéis el volumen en 127, lo que estáis haciendo es llegar al volumen máximo que Yamaha dice que le pone a su instrumento de partida. En este caso serían 96. Con lo cual ahora sabéis que a partir de conocer este deslizable en la pestaña Common del Voice Set, el instrumento que elijáis y que en la carátula habéis llevado a 127 y queréis más, os venís aquí y podéis subirlo. Cuando lleguéis aquí a 127, ahora está en su volumen máximo. Aún así, os diré que se puede subir un poquito más. Y para eso, ¿os acordáis que me dejé en la pestaña Efectos? Vamos a ir otra vez. Me dejé una funcionalidad atrás que os dije que os diría cuando explicara una de las funcionalidades de esta pestaña. Pues es justo la que acabo de decir, la del volumen maestro. Cuando ese volumen de fábrica lo tenéis a tope y en la carátula principal está a tope y queréis un poco más, tenéis la posibilidad de ir a la parte que dejé de explicar, que viene al caso, a la parte de EQ. Bajamos hasta EQ y aquí nos encontramos con esto. Bueno, pues esa voz que ya hemos puesto a tope en la carátula principal y en la pestaña Common, en el volumen maestro, en el volumen de fábrica, todavía las frecuencias bajas y las frecuencias altas de esa voz podemos subirle aquí hasta 12 decibelios. O sea que podemos llevar a ese instrumento que nos quedó bajito y que no sabíamos que había posibilidad de subir más, aumentarlo ya mucho. Porque en la pestaña Common ya sabéis que podéis aumentar y luego venís aquí y las frecuencias bajas que podéis variar con los botones que tenéis aquí abajo, esa frecuencia que ahí pone 125, la movéis hacia arriba o hacia abajo y hacéis pruebas con el deslizable que tenéis para subir o bajar y os daréis cuenta que podéis subir todavía más el volumen. Entonces, claro, hombre, lo que no os recomiendo que pongáis a 127 en la carátula un volumen, que os vayáis al instrumento, lo pongáis a 127 que no hay más y luego vengáis aquí y pongáis todo a tope, porque Yamaha ha previsto los volúmenes máximos por algo. Y si hacéis esto, al final vais a lograr la distorsión. Pero bueno, no está de más saberlo porque yo realmente he usado en alguna canción instrumentos con un volumen en el cual, aparte de ponerlo a tope, he venido aquí y le subí un poquito la ganancia y no ha pasado nada. Entonces se puede hacer. Y alguno me dirá, bueno, y si cuando lo pongo a 127 en la carátula, lo pongo a 127 en lo que hemos visto de la pestaña Common y ahí subo aquí, ¿lo puedo subir más? Bueno, todavía hay la posibilidad de subirlo un poquito más. Eso ya sería usando el compresor, que hay un nivel de ganancia, pero eso tendría que ser objeto de otro tutorial porque no podemos extendernos tanto en esto que estamos ahora. De hecho, estoy pensando que al explicar esta pestaña de
de Common voy a cortar porque se nos va a ir el tutorial casi a la media hora y esto se hace ya demasiado extenso. Le voy a hacer una tercera parte a esto de la modulación de voces. Me parece importante, me gusta explicarlo con detalle y se nos va un poquito el tiempo. Entonces creo que voy a hacer una tercera parte. Así que, bueno, dicho esto, que aquí tenéis la posibilidad, resumiendo, el volumen maestro, que lo habéis visto en la pestaña Common, si se os queda corto todavía, podéis venir aquí y modificando las frecuencias, subiendo los deslizables, podéis aumentar todavía un poquito más la voz, ¿vale? Bueno, nos vamos a donde estábamos. Esto, muy interesante, lo que acabamos de ver. Ahora, esto que viene aquí, yo lo uso poco, pero también tiene su uso. El Touch Sense. Eso se corresponde con actuar con este botón, Initial Touch. Algunos de vosotros lo usaréis al tocar, otros no tanto. Yo, por ejemplo, casi siempre lo tengo apagado. Y reconozco que el tenerlo encendido es lo que le da mayor expresividad a la canción que estemos tocando. Porque el teclado del Tyros tiene sensibilidad a la pulsación, tiene varias sensibilidades. Si con este botón actuando, vamos a actuar, si con ese botón actuando tocáis con cierta presión, sonará más fuerte, y si tocáis con menos presión, sonará más suave. Eso pulsando un poquito fuerte. Si pulso más suavito, habéis visto que tiene sensibilidad. Entonces, una persona que domine muy bien esto, le da mucha expresividad a lo que está tocando, porque unas veces apretará más, sonará más fuerte, otras veces será menos, y eso genera un juego que queda bonito en la canción. Yo reconozco que no me queda muy bien y lo suelo tener apagado. Claro, todo suena un poco más plano, pero ¿qué le vamos a hacer? Todo el mundo no tiene el mismo arte, así que bravo por aquellos que lo usan y modulan lo que están tocando a las presiones que necesita la expresividad de la canción en ese momento. Eso se hace con este botón. Y estos deslizables marcan la sensibilidad que va a tener. Eso cada usuario los tiene que usar en más o en menos hasta que le quede el teclado a gusto con lo que él presiona. Porque también hay voces que, usando la sensibilidad del teclado en una de los apartados que tiene, que es hacer un picado fuerte en la tecla, que eso es ya más que tocar fuerte, produce, según qué voz, un efecto especial. Por ejemplo, aquí tengo preparado uno. Esta voz, que las tenéis en el brass, en la zona de las trompetas, con el Initial Touch activado y con esta sensibilidad. En ese sentido, para mí, si yo toco algo, aquí ha sonado planito, ha sonado normal. Pero si yo quiero que al llegar a esta tecla y al llegar a esta, en esas pulsaciones haga un efecto especial, solo tengo que apretar y picar con más fuerza. Por diferencia, observad la diferencia. Si la última hubiera picado más fuerte, cada uno tendrá una sensibilidad a la hora de entender cómo pica, para que suene así o que no lo haga. Y eso lo determina este deslizable. Si yo quiero bajar y ponerlo a menos sensibilidad, tendré que pisar muy fuerte para que el efecto se produzca. Y si lo elevo, ahora debe, con el botón siempre actuando, esto ahora debería estar sonando el efecto todo el rato. ¿Veis? Entonces es situarlo en el punto donde yo estoy cómodo para que al tocar las demás teclas
no me lo haga, pero cuando yo quiera, me lo produzca. Y hay efectos muy bonitos, como este de la trompeta, para tocar ciertas canciones, o un saxo. Yo utilicé un efecto de un saxo para tocar la canción de La Pantera Rosa. Cuando llega un punto en el que el saxo hace una cosa de estas, que le viene muy bien. En fin, eso ya tenéis que ir probando voces y descubriendo, picando un poco, siempre con esto actuando, si no, no lo hará, para ver qué es lo que podéis hacer con cada voz. A lo mejor descubrís uno que es muy adecuado para la canción que vais a tocar y ya sabéis cómo se aplica. Eso en cuanto a la parte de Touch Sense. Lo voy a quitar. Ya os digo que yo no lo uso y lo lamento porque reconozco que es muy interesante, pero no lo suelo usar. Ahora nos vamos a esta parte. La octava. Esto sí es muy interesante también. Esto de poder subir la octava solo a la voz que a mí me interese está fenomenal. Porque vosotros sabéis que el Tyros tiene un botón de octava. Lo tiene aquí. Yo le bajo la octava o le subo la octava. Sí. Pero claro, eso me lo hace a todo el teclado y a todas las voces. A todas. Entonces no es el botón que a mí me interesa para poder modular las voces como yo quiera. Ese botón yo apenas lo toco. Me voy siempre aquí, porque puedo elegir qué voz le varío esa octava. O bien al left o al R1, R2 y R3. El Tyros los separa, ¿no? Ahora mismo el left no lo puedo manejar, no le puedo subir y bajar la octava, porque el left lo tengo apagado. Vamos a encender las tres voces y os voy a hacer unos ejemplos de cómo variar la octava a una de ellas solo. Yo ahora mismo, si yo toco aquí las tres voces, me suena algo así. Tengo una trompeta, un piano y una flauta por ahí. Bien, pues en ese conjunto de voces que yo quiero que suenen a la vez, yo quiero que la trompeta suene más grave, pero solo la trompeta. Bien, pues como hemos visto, yo sé que la trompeta está aquí, yo tocaría mi botón de arriba para que arriba se me sitúe la trompeta. Y una vez que tengo la trompeta ahí, digo, bueno, pues la trompeta la quiero bajar la octava solo de la trompeta. Mi piano y mi flauta se tienen que quedar igual. Pues cojo la trompeta, como es un RAID 1, me la llevo para abajo y ahora pruebo. El piano sigue estando donde estaba y la trompeta ha sido la que ha bajado. Situamos la trompeta en su sitio de nuevo. Y ahora digo, bueno, pues yo quiero bajar el piano, pero la trompeta que se quede ahí. Mi piano que sea más bajo. Bien, pues le bajo la octava a mi piano no lo tengo aquí. Toco la voz de arriba, o sea, la voz. Toco el botón de la voz que tiene arriba y mi trompeta, al tocar el botón, cambia a piano. El piano va a ser la voz que yo voy a modular. Pues le bajo una octava al piano. Voy aquí al botón correspondiente y le digo piano, una octava menos. Esto está sonando así. Y si le bajo una octava al piano, se me ha ido para abajo el piano. Y si le bajo otra, veis que el piano es la que baja la octava y las otras voces se me quedan donde estaban. Así, con este juego, yo puedo hacer muchísimas variaciones, hasta dejar la voz que voy a utilizar con la mano derecha de la manera que a mí me guste, ya que puedo estar variando la octava de la voz que yo elija hacia arriba o hacia abajo, para que la combinación que yo cree sea la que más me guste. Ya veis que son dos zonas independientes. Si yo quiero variar la octava del left, pues lo enciendo. Ya tengo iluminado la parte de arriba, con lo cual lo que yo tenga en el left, que es un string en este caso, si lo tengo en esa posición y me voy a tocar un acorde aquí en el left, que me sonaría así, pues si yo le bajo la octava a esto, o se la subo,
me suena más arriba. Así que puedo hacer con el left, bueno, con cualquiera de las voces, subir y bajar su octava independientemente. Esto es muy útil. Esta pestaña, ya estuvimos aquí, ¿no? Pues esta pestaña tiene dos utilidades muy buenas, que son el volumen y la octava. Esto va a ser de uso cotidiano. Esto más puntual, queda bonito, lo del picado del teclado y las sensibilidades, pero ya sabéis que tenéis que tener activo este botón. Si sois de tenerlo apagado, no va a actuar y tenéis que encenderlo para que la voz haga ese tipo de cosas. Pero esto y esto es muy funcional, con lo cual aprendedlo, que es muy interesante, la octava y el volumen maestro. Y ahora nos queda ver esta parte, mono y poli. ¿Qué cosa es esto? El portamento. Bueno, pues si lo quiero hacer actuar, ya va a actuar aquí otro nuevo botón que no habíamos visto. Hemos estado en la variación, hemos estado en el DSP, ahora en el Initial Touch, y este va a ser nuevo cuando usemos esta funcionalidad. Mono y poli, diferencia. Alguno puede pensar, bueno, pues mono es en mono y el otro poli será en estéreo. No va por ahí, no va por ahí. Tenemos una voz, por ejemplo esta trompeta, y si la ponemos en poli y nos vamos a tocar, si yo toco una tecla y luego toco otra, lo que pasa es que se suman, ¿no? Es lo más normal. Se han sumado. Pero si lo pongo en mono y al ponerlo en mono se me ilumina el botón mono, la funcionalidad cambia. Esto ahora hace esto. Si pulso la primera y pulso la segunda, ya no se suma, va a hacer esto. Habéis visto que de la primera a la segunda hay una transición que no es la misma que he hecho antes. Volvemos a lo de antes. Vamos a ponerlo en poli. Se suma. Lo pongo en mono y hago lo mismo. Y hay una transición que en más o en menos la va a determinar el deslizable este. Si lo pongo muy abajo, y si lo subo bastante más, la transición va a aumentar. Bueno, es un efecto que debéis conocer y que en alguna canción a lo mejor os puede servir. No lo uso mucho, y si me remito a las bondades de esta pestaña, yo me quedo con el volumen, con la octava independiente por voces como puntos súper interesantes, y luego lo del Initial Touch y la posibilidad de picando tener un efecto en las teclas, y esto como zona de menos uso, pero es bueno conocerlo. Y llegado a este punto, y visto que el tutorial se nos está alargando, me voy a dejar para una tercera parte las pestañas que nos faltan. Así que nos vemos en la tercera parte.